¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, pues estoy muy contenta. El día de hoy es ya la tercera parte donde les voy a compartir esas compras que me ayudó a realizar mi amiga Miriam. Un beso y un abrazo enorme, amiguita. Muchas gracias por ayudarme a realizar esas compras y también muchas gracias porque les voy a compartir unos obsequios que ella me dejó junto con estas compras que realicé. Y además estoy muy contenta porque el día de ayer, miércoles, tuvimos el sorteo del cual les hablé hace 8 días y entonces pues salió la ganadora, que aquí está. ¿Quién es la ganadora? Aquí está. Ayer disfrutamos mucho ese emocionante sorteo y pues ahora les voy a compartir estas compras que estaban pendientes y que sé que aunque no son tan recientes, a ustedes les va a gustar. Así que vamos a comenzar. Y pues vamos a empezar con dos cositas que ella me regaló que son de Prichos, así que quienes sean fanáticas de Prichos de hace tiempo ubicarán esta colección. Y miren, no trae la etiqueta, el nombre, está súper bonita la etiqueta, vean qué bonita está, trae ahí las plumas, pero si no mal recuerdo esta colección se llamó Dreams, que la temática eran plumas y la verdad que estas bolsas que me regaló mi amiga Miriam están bellísimas. Me quiero hacer una carpeta o incluso unos cuadros decorativos con estas bolsas porque están súper bonitas. Vean, por la parte de atrás viene así en liso, pero por la parte de enfrente creo que sí pudieron ver cómo trae aquí lo que es como si fuera cartulina tipo espejo o una aplicación de foil, pero esto es pues una impresión con ese tipo de tinta que se ve muy bonito. Y además de esta bolsita también me regaló otra con una decoración diferente, vean, está súper bonita la parte que trae glitter, diamantina, purpurina, como ustedes le llamen, igual también trae su etiqueta y por la parte de atrás es el mismo diseño, nada más que ya no la tenemos con esa diamantina. Están muy bonitas, muchas gracias amiga, y se los quise compartir porque sé que a ustedes les gusta todo esto y este tipo de bolsas en algún momento pues las sacó Prichos con esa colección que se llamó Dreams y salieron muchos artículos. Entonces a mí me encanta esa colección y mi amiga Miriam me regaló estas bolsitas que son de Prichos. Y pasando a una colección que no es tan vieja pero ya tampoco es tan reciente porque Prichos va a pasos agigantados bombardeándonos siempre de colecciones nuevas una tras otra, y esta fue de esta colección que se llama Girly, que es un perchero decorativo y que no lo voy a sacar porque esta es uno de los obsequios que va en el premio que estuve sorteando, entonces este obviamente se va a ir así selladito. Otra cosa de esa misma colección Girly es esta, aquí nos dice campana de viento. Esto pues obviamente como un adorno para casa está muy lindo, pero para nosotras que nos dedicamos a la decoración y alterar mil cosas, déjenme sacarlo para mostrárselos. Y miren, este viene de esta manera. Estos tubitos quedan colgando y suenan de esta manera. Esto es de cartón, no es madera, es cartón. Y viene la decoración de las 4 muñequitas por el frente y por la parte de atrás nos dice aquí trendy. Está muy bonito. Y esto pues nos sirve, si lo quieren utilizar como colgante así, pues obviamente sí nos funciona, pero si nosotros lo queremos utilizar como decorativo, obviamente también nos funciona. Por ejemplo, en mi caso, que yo quiero utilizar lo que es el letrerito, sin estos tubitos que a lo mejor ya los puedo utilizar para otro colgante de viento o una campana de viento, como bien nos dice ahí, pero lo podemos reutilizar. Entonces esto también está muy bonito y fue de esta colección Girly. Otra cosa que sale por aquí de la colección Girly son estos sujetadocumentos que yo no tuve suerte de conseguir por acá, y vean qué bonitos están los moños, y el sujetapapel en sí es color rosa, como un rosa mexicano o fuchsia. Están muy bonitos los moñitos en dorado, vean qué bonitos se ven estos sujetadocumentos, y la verdad que pues esto lo podemos usar en un montón de cosas. Ya hace tiempo también habían salido este juego de latas, tanto de las princesas, porque miren aquí hasta nos dice princesa, contenedor metálico,
que es la Cenicienta, la Bella, Ariel y Rapunzel. Yo ya tengo, bueno, mi hija tiene a Rapunzel, yo ya tengo a Ariel y aquí están estas dos que eran las que faltaban. Por la parte de adentro la lata es así, en color oro metálico. Y pues miren, incluso el uso que yo le doy a este tipo de cajitas metálicas es para esto, por ejemplo, para los clips, para cosas pequeñitas que uno quiere tener a la mano pero no desorganizado, entonces nos sirven muy muy bien para ese tipo de cosas. Pasando a esa colección Paradise, que es todo lo que tenía que ver con flamingo, como una onda muy veraniega. Yo estos clips no los vi por acá, pero ella me los consiguió. Miren qué bonitos están. Es un delfín, es un flamingo, una hoja, una piña. Por acá tenemos, creo que es un helado y esto creo que es otro tipo de planta o algo así. La verdad que están muy bonitos. La hoja me gustó muchísimo. Esta quizá fue mi favorita. Las demás también me gustaron porque, por ejemplo, yo tenía flamingos, pero eran rosas y este es dorado. Están muy bonitos y este tipo de clips pues nos ayudan mucho a decorar nuestros planificadores, nuestras agendas y hacen que luzca muy bonito. Incluso con un solo clip podemos adornar una hoja y se ve súper bonito. Además de que pues nos ayuda obviamente a separar nuestra documentación. Y ahora sí vienen varias cosas de esta colección gatito. Y tenemos este cubrellaves, que es el cubrellaves, que es la cara del gatito. Aquí por aquí sale lo que es la llave, pero también es un llavero. O sea, vienen dos diseños, lo que es la cabecita del gato para el cubrellaves y el gato completo con la cámara o utilizarlo como llavero. Ya saben que esto yo le doy el uso de colgantes y los dos gatos están súper bonitos. Y por acá tenemos este gatito destapador. Y miren, pues aquí tenemos este destapador. Trae su cadenita de borlitas y este pues es un silicón que nosotros incluso lo podemos zafar y podemos utilizar este como colgante solito porque realmente esto ya casi todo es con taparrosca, con tapas giratorias, con otro tipo de sellado en los distintos artículos, pero ya pocos son los que vienen realmente con lo que es una ficha o corcholata, como ustedes la conozcan, en la que necesitemos un destapador de este tipo. Entonces, yo lo compré porque incluso se me figuró como si fuera una llave, aunque no es una llave, ¿verdad? Pero la podemos utilizar como decorativo en algún bonito proyecto. Por acá tenemos estos gatitos que son imanes decorativos. Y pues miren, antes de continuar y mostrarles a detalle los imanes, los invito a que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, de compras de papelería y muchos de ustedes que son fanáticos de Prichos, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video. De repente dense sus vueltas porque no siempre hay notificaciones en tiempo y forma y pues para que ustedes estén al corriente de lo que yo les voy compartiendo. Les agradezco muchísimo que ustedes formen parte de esta comunidad, a que me dejen sus comentarios sobre lo que les parecen los videos o sugerencias y también a que me dejen su manita arriba si es que el contenido del video que ustedes están viendo en cualquier momento les agrada. Todo eso se los agradezco muchísimo y ahora sí vamos a ver estos imanes y son 3 gatos con caras diferentes y lo que es la huellita, que está muy bonita. Por la parte de atrás viene lo que es el imán circular y pues tenemos, como les comento, estas caritas diferentes aquí con ojo abierto y cerrado, 2 ojos cerrados y ojos abiertos. Están súper bonitos estos imanes. También pudiéramos convertirlos en clips porque no están muy muy grandes los gatitos y con ese clip que es el grande, no el jumbo sino el otro más pequeño pero que no es el normal, que no es el de uso común sino el un poquito más grande, creo que nos van a quedar muy bonitos unos clips con estas caritas de gatitos y la huella. También de esa misma colección de gatito viene este set de cucharas, que este no lo voy a abrir porque este se va a ir de regalo para la persona que fue ganadora del sorteo y pues por obvias razones no la voy a destapar para que la utilice como decorativo o para su área de café, para lo que ella guste, vean.
trae la carita del gatito y también la huella. Entonces esto lo va a poder utilizar ella para lo que desee con esta temática de gatito. Y también otra cosa que sale de esa misma colección es este perchero decorativo, que básicamente yo lo que quiero pues es el silicón y lo quiero arrancar de aquí para poderlo utilizar en otra cosa. Vean, esto se retira muy fácilmente, únicamente es meterle aquí un cúter, sí con cuidado, porque como es delgado, si yo lo meto de más sí puedo rebanar lo que es el gatito, pero me gustó mucho para poderlo poner en una portada, por ejemplo, y utilizarlo como embellecedor de ese proyecto. Entonces por eso fue que compré yo este perchero, y pues obviamente esto lo podemos utilizar en otra cosa. Entonces está súper lindo. De hecho creo que todavía se consiguen en algunos prichos artículos de esta colección de gatito. Otra cosa que sale por aquí es de la colección de Spider-Man, pero esto no fue de Pricho, sino de Bodega Aurrerá. Mi amiga fue en una ocasión a Aurrerá y se encontró cosas de Spider-Man, y por ahí yo tengo cosas de Spider-Man que voy a estar utilizando en un proyecto, y pues obviamente mi amiga me dijo, esto te va a funcionar súper bien para ese proyecto. Entonces aquí tenemos 3 cosas de Spider-Man. Una de ellas es este sobre, que la verdad me gusta mucho el plástico, porque este plástico es mucho más grueso. De hecho nada más es un sobre, porque en Prichos normalmente vienen 2 en un paquete, pero es muy delgado y este es súper grueso. O sea, vean, es muy grueso. Y ya estaré viendo cómo lo voy a utilizar en el proyecto de Spider-Man, porque mi idea era hacer una carpeta o algo, pero tengo ya varias cosas y voy a ver cómo es que voy a realizar ese bonito proyecto. Por el frente viene la solapa en transparente con esto que dice aquí Spider-Man y aquí nos dice Marvel. Viene lo que es la cara de la máscara, y por la parte de atrás viene esta imagen. Entonces ya veremos cómo va a quedar este sobre. Y también sale lo que es esta estuchera o lapicera. Es una estuchera pequeña, lo cual me agrada porque pues los hombres no tienden a hacer mucho de estucheras y a guardar mil cosas, ellos son muy prácticos. Entonces viene en esta bolsita, puede ir algo súper básico para un adolescente o algún niño que necesite, o para quien yo vaya a hacer ese proyecto, que les digo que los hombres por lo general no son tanto de acumular tanta cosita papelera como nosotras, pero aún así quiero incluir pues estas cosas que siento que van a hacer que ese proyecto que tengo pensado, no sé si va a ser 1 o 2, quede muy bonito. Porque también miren, por acá tenemos lo que es el sacapuntas. Estos artículos que les estoy mostrando no son de Prichos, les digo que son de Bodega Aurrerá, porque incluso esto, a lo mejor algunas de ustedes van a decir, esto yo no lo vi en Prichos, y no, porque esto fue de Bodega Aurrerá. El sacapuntas, vean, la verdad que yo no soy fanática de Spider-Man, pero está muy bonito el silicón y luce súper padre. De hecho, yo no sé si voy a utilizar esto como sacapuntas, porque estoy viendo que incluso se podría retirar esto y entonces utilizar esto como un colgante, hacerle la perforación y utilizarlo de colgante, o como un embellecedor. Entonces ya voy a ver si le doy el uso de sacapuntas, porque si fuera sacapuntas pues básicamente tendría que ir dentro de la estuchera, pero quizá me funcione más para lo que es un colgante, dependiendo del proyecto que vaya yo diseñando. Mi amiga Miriam, vean, me obsequió todo este mundo de perlitas para mis proyectos y estoy fascinada porque vean nada más los colores. O sea, yo estoy fascinada con estas perlas que me van a servir para un montón de cosas en mis proyectos y mis colgantes. La verdad que, híjole, Anita, muchas gracias, porque estas perlitas sí me van a ser muy útiles, y vean, son bastantitas. Entonces muchas gracias, amiga. Y además de esto, quienes no la conozcan, ella es Miriam de La Casita de Puchis. Ella tiene su canal de tejido y se especializa muchísimo en tejer amigurumis, y me obsequió 3 que no puedo evitar no enseñárselos y compartirles, porque estoy muy emocionada, además de que la pude ver por fin después de tanto tiempo, pues que me trajo esto. Vean esta hermosura,
Este es una Mungus, pero como si fuera tipo Kitty. Entonces está bellísimo. Me encantó, me fascinó. Está súper, súper bello. Y no fue suficiente traerme nada más esto. También me trajo esta hermosura. Vean nada más esta Kitty bella con su trajecito tipo overol en un azul plomo, con su blusita en rosa. Está súper bonita, está de lo más tierna y abrazable. Véanla, me encantó. Y también me trajo otra muñequita que es una Anne. Véanla, acá está su sombrerito, vean. Aquí está su sombrerito y vean su carita con sus pequitas y su suétercito. Está preciosa, preciosa, preciosa. Si a ustedes les gusta esto del tejido y no saben hacerlo y quieren hacer un obsequio, quieren algo para ustedes, búsquenla. Si se llama La Casita de Puchis. Ella hace cosas divinas. Y a mi hija y a mi esposo también les tocó, a ellos también les trajo su regalo de un amigurumi a cada uno. Y yo fui la ganona, ¿verdad? Porque yo tuve 3. Pero es que me encantan, de verdad que yo le quisiera encargar a ella 1000 cosas, pero ya lo que no tengo es espacio para ponerlos, chicas. Pero estos vean, o sea, están preciosos. La Kitty me fascinó, el del medio ni se diga, y este, pues, ¿qué les digo? O sea, están preciosos. Y pues este video fue de eso, chicas, de esas compras atrasadas que yo ya traía, que ella me hizo favor de realizar y que ahora que nos vimos me entregó y me trajo mis obsequios. Como siempre, no se puede quedar así, ella siempre es tan detallista. Me encanta su trabajo, me encanta lo que hace y a ella pues se le da de forma natural. Yo para el tejido de verdad que cero, o sea, manualmente en lo del scrap y el uso del papel y todo eso sí puedo tener mucha imaginación y creatividad, pero para el tejido la verdad no he hecho el intento por aprender a tejer. Me gustaría, pero no he tenido el tiempo. Entonces, pues espero que este video les haya gustado. Fue compartirles un poquito de esas compras pasadas, porque incluso algunos de esos productos todavía quizá los pueden encontrar en alguna tienda, y los regalitos se los quise compartir porque sé que muchas de ustedes se emocionan igual que yo al ver este tipo de videos donde sacamos una y 1000 chunchecillas. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Por ahí vean los videos que ya les estuve compartiendo esta semana de las colecciones nuevas que están saliendo de Prichos, y pues váyanse a ver también los demás videos en los que les comparto diferentes ideas. Les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte, y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.